¿Qué tal? Les habla Jorge Gestoso. En el programa de hoy, Uribe, la condena y la libertad, con otro notable invitado, Reinaldo Villalba, vicepresidente de la Federación Internacional de Derechos Humanos y abogado penalista, directamente desde Bogotá. Reinaldo Villalba, una cálida bienvenida al programa. Gracias por la invitación. Reinaldo, el Tribunal Superior de Bogotá ordenó la libertad inmediata el 19, el martes, del expresidente Álvaro Uribe, revocando la decisión anterior de que lo tenía bajo detención domiciliaria luego de que se hubiera encontrado su culpabilidad. Como abogado que tú eres del senador, estamos hablando de Iván Cepeda, y lo que tiene que ver, han sido también representante de muchas víctimas de los llamados falsos positivos. ¿Cuál es tu reacción ante esta decisión? Bueno, en primer lugar, como hemos dicho siempre desde la bancada de víctimas en el proceso contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, es que respetamos de manera integral la administración de justicia. Por eso nunca se ha visto de parte nuestra ataques como los que sí ha realizado el expresidente de la República en todo momento contra la administración de justicia. Así que nosotros, en primer lugar, decimos, respetamos su decisión. Obviamente, como partes dentro de un proceso penal, tenemos la opción de estar o no estar de acuerdo y obviamente frente a esta decisión en concreto no estamos de acuerdo. Creemos que la decisión de la señora jueza 44 penal de circuito que tomó la decisión de imponer la detención domiciliaria de Álvaro Uribe Vélez era correcta y más que suficientemente sustentada. Eh, en todo caso, para la audiencia es importante que se entienda que esta medida de detención domiciliaria es mientras se seguía con la segunda instancia después de la condena emitida contra Álvaro Uribe Vélez porque está condenado en primera instancia. Eh, la medida advierte que es provisional, así que en la apelación que ya presentó la defensa y que nosotros presentaremos nuestros argumentos también, como no recurrentes de la condena, el Tribunal Superior de Bogotá tendrá que estudiar si reafirma, si confirma o no confirma la condena. Nosotros creemos que lo que va a venir es que se debe confirmar la condena y en esa confirmación se tiene que pronunciar nuevamente sobre el tema de la detención domiciliaria de Álvaro Uribe Vélez. Entonces, pues nosotros estamos esperando ya que el tribunal no solamente se pronuncie sobre el tema de la condena de primera instancia, sino que también lo haga ya en relación a la decisión que se tomó por vía de tutela, de revocar esa parte de la decisión de la jueza que condenó, que había ordenado la detención provisional de Álvaro Uribe Vélez. Entonces estaríamos esperando esa decisión de segunda instancia. Para una audiencia que nos ve fuera de Colombia, el expresidente Álvaro Uribe fue condenado por cargos de soborno en actuación penal y fraude procesal. Ahora, Reinaldo, acá hay una fecha clave que es el 16 de octubre, porque debe haber un pronunciamiento. De lo contrario, los delitos podrían prescribir. Explícanos. Sí, como en todo proceso penal, el Estado tiene un plazo para pronunciarse de manera definitiva sobre la responsabilidad o no de la persona que es investigada o que es enjuiciada. Para eso, pues se debe recorrer todo digamos, el camino durante en determinado tiempo. Si eso no se hace así, entonces el Estado tiene la obligación de declarar la prescripción, que es una figura jurídica que dice ya no lo puedo a usted investigar, ya no lo puedo enjuiciar, ya no, incluso si llega a haber una condena, pero no se realiza la decisión de segunda, pues también cabe la prescripción y la persona no queda condenada, así se haya producido en primera instancia, salvo que no se hubiera apelado, por supuesto. Para el caso concreto,
Ya tenemos una condena, la defensa ya apeló, nosotros estamos preparando nuestros alegatos de no recurrentes, de no apelantes, así que yo creería que en 2, 3 semanas, el 4 semanas, póngale por mucho, el Tribunal de Bogotá se estaría pronunciando en segunda instancia. Cuando eso ocurra, existe el último camino jurídico, bien para las víctimas, bien para la defensa de Álvaro Uribe Vélez, creeríamos que sería para ellos. El recurso es la casación. Casación es el último recurso cuando se acude a la instancia superior de justicia en Colombia, que para el caso es la Corte Suprema de Justicia. Cuando eso suceda, el término se incrementa por 5 años. Entonces, aquí lo importante es que antes de octubre, de mediados de octubre, se produzca la decisión del tribunal y se va a producir en mi consideración, en mi cálculo. Y luego ya pues viene la casación, pero extendería el término por 5 años. Claro está que la defensa está solicitando dos nulidades, antes de pedir la absolución de su defendido Álvaro Uribe Vélez, está poniendo en primer lugar dos nulidades. Y en mi concepto, esas solicitudes, dos nulidades, lo que pretenden, por supuesto, es devolver la actuación procesal, devolver la actuación penal, y ahí sí, sobre todo si una de las nulidades está pidiendo que prácticamente se repita todo el juicio. Entonces, si se va a repetir todo el juicio, pues seguramente no nos va a alcanzar el tiempo y habría prescripción. Y pues eso parece ser, en todo caso, una pretensión de la defensa. Pero la verdad yo no creo que el tribunal se apunte a una nulidad porque no veo ninguna razón para que ello ocurra y más bien lo que el tribunal tiene que entrar es a resolver sobre la confirmación o no de la sentencia condenatoria que ya profirieron contra el expresidente. No me quedó claro el tema que tú nos explicabas de la casación, que decías que puede llegar 5 años. Puede llevar 5 años, que el proceso sí puede seguir por 5 años, y mientras tanto todas estas instancias, el expresidente Uribe sigue libre. Va a depender de la decisión que tome la segunda instancia ahora cuando estudie la condena. El tribunal podrá decir, manténgase la decisión de tutela y manténgase a la persona en libertad hasta tanto no quede en definitiva la sentencia ejecutoriada y puede durar todo el tiempo libre, así es. Pero también el tribunal puede decir, no señores, aquí sí procede la detención preventiva del expresidente, del condenado, y entonces lo pondría nuevamente supongo yo que en la detención domiciliaria, que fue la figura que se revocó. Entonces puede ocurrir cualquiera de las dos cosas dependiendo la decisión que tome el tribunal. Explícanos también, para quienes no están familiarizados con el caso, que en realidad este tema a Uribe le salió el tiro por la culata, porque él trata de acusar al senador Iván Cepeda de una serie de cargos falsos, y es precisamente lo que le da inicio al senador Iván Cepeda a acusarlo a Uribe de esos cargos que terminan siendo probados y siendo condenatorios. ¿Cómo fue ese proceso y cuántos años lleva esto? Sí, en el 2012 Álvaro Uribe Vélez pone una denuncia penal contra el senador Cepeda por haber llevado a la Fiscalía General de la Nación dos declaraciones que él recibió en su labor de congresista y en una tarea del Congreso de mirar la situación carcelaria, de mirar la situación de derechos humanos de los presos, y los presos rindieron una declaración al senador Cepeda por petición de ellos mismos, por invitación de los propios presos, y él pues hizo lo que tenía que hacer, que era llevar esas dos declaraciones a la Fiscalía General de la Nación. A raíz de eso, insisto, cumpliendo tareas oficiales el senador Cepeda, a raíz de eso, el expresidente Álvaro Uribe lo denunció en el año 2012 y le amplió las denuncias en el año 2014, y valiéndose de falsos testigos y concretamente de personas que pertenecieron al paramilitarismo. De hecho, uno de ellos ya salió de la cárcel y se reintegró al paramilitarismo según las noticias periodísticas que se conocieron hace poco. En el 2018, en el mes de febrero,
la Corte Suprema, la sala especial de la sala de la Corte Suprema del momento, tomó una decisión que consistió en inhibirse de investigar al senador Cepeda, es decir, no encontró mérito después de una juiciosa preinvestigación, llamémoslo de esa manera, para abrir una investigación formal contra el senador Cepeda, y por el contrario, lo que se detectó es que había habido la utilización de falsos testigos y otras anomalías de parte de Álvaro Uribe Vélez contra el senador Cepeda, y ordenó que fuera investigado Álvaro Uribe Vélez. A partir de ese momento, Álvaro Uribe Vélez y personas cercanas a él desesperadamente buscaron más pruebas. Le hace más falsos testigos contra Álvaro Uribe, contra el senador Iván Cepeda Castro, y entonces inició este proceso casi que de manera inmediata, es decir, en el mismo febrero de 2016 ya se conocieron esas manipulaciones de los testigos, una de ellas contra uno de los iniciales testigos que presentó el senador Iván Cepeda, pero trajeron más testigos falsos a la investigación, y nació este proceso que hoy lo tiene condenado. Por eso fue una situación como un aspecto de boomerang, efecto boomerang, ¿no? Denunció a Iván Cepeda y después y valiéndose de falsos testigos, y después se siguió valiendo de falsos testigos, nació ese nuevo proceso y hoy lo tiene condenado en primera instancia. Pero ha sido un modus operandi, porque lo mismo que ocurrió en este proceso que se sigue contra él es lo mismo que ya había hecho en el proceso contra el senador Iván Cepeda, y siguen ocurriendo situaciones bien preocupantes. Por ejemplo, las campañas que se están llevando a cabo en Colombia, pero también en Estados Unidos, con congresistas, por ejemplo, para influir en la justicia colombiana y cambiar las decisiones que se han venido tomando. Y es más, Uribe se valió de varias personas durante todo este recorrido, se valió de varios abogados, de varias personas, y uno de ellos, el principal, Diego Cadena, fue encontrado, digamos que se supo, el senador Cepeda se enteró por fuente confiable que se estaría haciendo un nuevo montaje contra él ahora, recientes semanas. Y pusimos la denuncia a nivel público. Después el periodista Daniel Coronel tuvo información bastante concreta y preocupante sobre ya situaciones concretas del montaje, donde estaría involucrado nuevamente Diego Cadena, el abogado que ha utilizado Álvaro Uribe para los montajes, ¿no? Para mostrar que el senador Cepeda y el abogado Miguel Ángel del Río, un colega que también representa víctimas en este mismo proceso, estarían vinculados en operaciones de narcotráfico. Entonces usted imagínese esa situación. Después el periodista Coronel encontró más información en una columna que recién en estos días llamó el Pacto del Country, que es un club súper exclusivo de la clase más alta económicamente hablando, y con el mismo propósito, ahí se confirma pues que se estaban valiendo de funcionarios de la DEA, del FBI. Reinaldo, te invito a hacer una pequeña pausa. Estamos hablando con Reinaldo Villalba directamente desde Bogotá. Reinaldo es el vicepresidente de la Federación Internacional de Derechos Humanos y abogado penalista. Estamos hablando sobre Uribe, la condena y la libertad. Enseguida regresamos. Continuamos hablando con Reinaldo Villalba directamente desde Bogotá. Reinaldo, vicepresidente de la Federación Internacional de Derechos Humanos y abogado penalista. Estamos hablando sobre Uribe, la condena y la libertad. Nadie mejor que tú, porque has conocido este proceso
como prácticamente nadie en Colombia en cuanto no solamente defendiendo a los familiares de los llamados falsos positivos, sino también tú has sido víctima de intercepciones ilegales y persecución por parte de en ese momento, el DAS, para hacerlo fácil, algo así como la policía secreta de Uribe. Cuéntanos primero tu experiencia personal. ¿Cómo ha sido esa persecución? ¿Cómo te han hecho sentir el rigor? Precisamente esa persecución a través del Departamento Administrativo de Seguridad DAS, un organismo de inteligencia del gobierno colombiano, que ya no existe, fue reemplazado por otro organismo. Digamos, la primera víctima fueron las personas que hacemos parte del colectivo de abogados José Alvear Restrepo, de todas esas eh, acciones ilegales de inteligencia que se realizaron contra nosotros. Usted me pregunta mi experiencia personal desde el tema. Yo tendría que partir desde el año 2003, cuando apenas había transcurrido un semestre larguito de gobierno del primer gobierno de Álvaro Uribe Vélez. Fue invitado al Parlamento Europeo a dar pues su discurso, y varios partidos del Parlamento invitaron a varias personalidades de Colombia, entre ellos incluso el hoy presidente Gustavo Petro, ¿no? Y estuvimos allí dando nuestras opiniones sobre el tema de la grave situación de derechos humanos durante esos primeros meses del gobierno de Álvaro Uribe Vélez a través de su política de seguridad democrática. Álvaro Uribe, cuando fue a empezar su discurso, yo creo que más de la mitad del Parlamento Europeo se retiró en fila india y se pusieron una bufanda, no recuerdo bien la leyenda, creo que decía justicia en Colombia, y salieron en fila india. En la tarde tuvo una reunión con los europarlamentarios encargados de la política internacional, y allí dijo que había un abogado del colectivo deambulando por los pasillos del Parlamento Europeo como un fantasma cercano a las FARC o relacionado o vinculado con las FARC, que es una organización, o para el momento una organización activa guerrillera, ¿no? Que ha sido la costumbre de Álvaro Uribe Vélez de hacer este tipo de peligrosas estigmatizaciones. A raíz de eso, yo llegué a Colombia y solicité una reunión con el alto gobierno, con presidencia, vicepresidencia, defensoría del pueblo, policía, DAS, para poner en evidencia lo que había pasado en Europa y para decir que cualquier cosa que me ocurriera era responsabilidad, a mí o a cualquiera de los integrantes del colectivo de abogados o nuestras familias, era responsabilidad exclusiva de Álvaro Uribe Vélez. Digamos que desde allá se parte como esa persecución y esos ataques también de Álvaro Uribe Vélez hacia las organizaciones defensoras de derechos humanos y hacia mí particularmente. De hecho, la Corte Interamericana de Derechos Humanos recientemente condenó al Estado de Colombia por la persecución contra la organización de abogados y abogadas de la cual hago parte, el colectivo de abogados José Alvear Restrepo. Eso es muy importante tenerlo presente, además porque es una decisión que le sirve a todas las organizaciones de derechos humanos del continente y diría yo del mundo, como un ejemplo de lo que no debe hacer un gobierno en relación a las personas que se dedican a defender los derechos humanos. También, para una audiencia que nos ve fuera de Colombia, se vincula a el expresidente Álvaro Uribe al paramilitarismo, y acá también se da un fenómeno que es el de los falsos positivos. Tú has representado a familias que han sido víctimas de los falsos positivos. Cuéntanos primero en qué consistían los falsos positivos y esa vinculación de Uribe con el paramilitarismo. ¿Nace cuándo? ¿Sigue vigente? ¿Hay suficiente material para que no quede ninguna duda que este expresidente fue, según muchos, el inicio de todo el paramilitarismo? Bueno, lo de los falsos positivos. Sí, Álvaro Uribe Vélez puso como gobierno una política que llamó, mal llamada, política de seguridad democrática, porque seguridad no tenía y democrática menos. Y dentro de los efectos mayores de esa política de seguridad democrática es que comenzaron a producirse detenciones masivas de personas,
masivas son masivas, las iban metiendo incluso a lugares públicos, 20, 30, 40, 50, 100, 10, 20, y también hice muchas defensas de personas así detenidas que normalmente eran líderes sociales, sindicalistas, campesinos organizados, y luego comenzó a producirse la muerte de jóvenes supuestamente dados de baja en combate con el ejército colombiano. Poco a poco fueron surgiendo muchísimas denuncias a lo ancho y largo de la geografía colombiana, de familiares de personas asesinadas, casi siempre jóvenes, diciendo que nunca fueron guerrilleros, que cómo así que están siendo presentados como dados de baja en combate. Eso cuando sabían de los cuerpos, porque muchas veces los cuerpos simplemente los asesinaban, les quitaban los documentos y los enterraban como NN. Algunos pues han venido siendo encontrados. Hoy se maneja una cifra de 6.402 víctimas, pero hay otros estudios que revelan una cifra incluso superior de víctimas de los llamados falsos positivos. ¿Por qué se denominan falsos positivos? Porque el ejército daba cuenta de esos muertos como caídos en combate con el ejército, es decir, un positivo que se llama en el largo militar, un positivo era un muerto. Entonces, por eso se llaman falsos positivos, porque esos muertos no eran producto de un combate, sino producto de que los detenidos se los llevaban, incluso los cambiaban de región para asegurar la impunidad y los llevaban en otro lugar. Esos fueron los falsos positivos, básicamente. Y sobre la segunda pregunta, pues efectivamente hay investigaciones que se siguen contra Álvaro Uribe Vélez por hechos que tienen que ver con crímenes de lesa humanidad, concretamente con masacres, y también el asesinato de un defensor de derechos humanos, Jesús María Valle, en Antioquia, sobre todo cuando fue gobernador del departamento de Antioquia, antes de ser presidente de la República. Ya estaba preparada una versión en la Corte Suprema de Justicia sobre esos hechos de Álvaro Uribe, pero cuando él renunció al Senado para escapar de la competencia de la Corte Suprema de Justicia, porque en Colombia la Corte Suprema de Justicia investiga a los congresistas, él renunció a la Corte Suprema de Justicia en el proceso que hoy día está condenado, para que la investigación la cogiera la Fiscalía. Y claro, al renunciar a la Corte Suprema de Justicia, pues la Corte Suprema de Justicia también dejó de investigarlo por los crímenes de lesa humanidad que hoy lo está investigando la Fiscalía General de la Nación. Ha sido una investigación que tiene muchísima información, pero que pues por ahora no ha habido una decisión absolutamente concreta o muy importante de la Fiscalía General de la Nación. Sí existe ya en la sociedad colombiana la pregunta: ¿qué va a pasar ahora con esos crímenes de lesa humanidad, que por supuesto son muchísimo más graves que la investigación que hoy tenemos, aunque el proceso que nosotros llevamos de alguna manera está ligado con el tema del paramilitarismo, porque paramilitares lo acusaron, paramilitares lo siguen señalando, paramilitares fueron los testigos falsos que han conseguido, y uno de los testigos precisamente, o dos de los testigos, o más de los dos, pero los dos principales, precisamente revelan la responsabilidad o señalan la responsabilidad del expresidente con ese fenómeno criminal. Tú hablabas en un momento de nuestro primer segmento de, digamos, el recurso de alguno de sus abogados, o por lo menos uno de los abogados, cuando se monta en un avión o se conecta con congresistas estadounidenses para que presionen sobre la justicia colombiana, y nada mejor que lo que estamos viendo en este mismo momento con el caso Bolsonaro. Precisamente la Policía Federal brasileña volvió a hacer una denuncia contra Bolsonaro y su hijo Eduardo, porque Eduardo se monta en un avión y va a hacer lobby a los Estados Unidos, a los congresistas republicanos, fundamentalmente a los de la Florida, que tú conoces, digamos, cómo operan, para, en el caso de Brasil, castigar al fiscal que está, o al juez que está al frente de ese caso. Lo quieren, o se intentó poner aranceles como castigo por no dejarse torcer el brazo y dejar a Bolsonaro libre. Acá también se está haciendo lo mismo, o ya se hizo, o estimas tú que de aquí a antes del 16 de octubre
desde el norte va a venir también una ofensiva y Petro va a tener otra vez que aguantar otro temporal. Pues mire, exactamente lo que pasó con Bolsonaro se copió ya en Colombia. Uno de los hijos de Álvaro Uribe Vélez viajó a los Estados Unidos para encontrarse con congresistas, especialmente con el señor Díaz Balart, para intervenir en el caso de Álvaro Uribe Vélez. Y Díaz Balart ya hizo un pronunciamiento público diciendo que quien tomó la decisión de encarcelar o de privar de la libertad a Álvaro Uribe Vélez era una juez radical. Y bueno, un pronunciamiento en el que agrega otros calificativos y donde dice que Álvaro Uribe lo único que ha hecho es servirle a la patria, ¿no? Pero pues ya en esta conversación estamos mirando lo nefasto que fue su gobierno, ¿no? Y ningún servicio a la patria realmente se prestó en términos de democracia. Entonces, lo que usted está mencionando, Calzo Bolsonaro, ya se copió en Colombia y se sigue copiando, y hay una campaña muy fuerte en los Estados Unidos como lo hay aquí en Colombia. Nosotros esperamos es que las autoridades de los Estados Unidos pues tengan presente que son decisiones que se han tomado de manera independiente y autónoma por la justicia colombiana, y que pues dejemos que la justicia colombiana siga resolviendo este tema, pero además por la inconveniencia que otro país se inmerse atacando de alguna manera o desconociendo la soberanía que cada país tiene en estas materias. Reinaldo Villalba, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. A ustedes por la invitación y siempre éxitos.